Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un tema que está a tono, está atemperado con la situación que estamos viviendo actualmente, y vamos a estar haciendo entonces una serie de contextualizaciones de lo que hoy día está ocurriendo y lo que acontecerá en el futuro profético en lo relacionado a los eventos finales. Pero antes de que pudiésemos desarrollar el tema, nos gustaría que nos acompañaras en una palabra de oración. Querido Dios, nuevamente invocamos tu nombre a través de la presencia del Espíritu Santo. Permítenos escuchar tu voz, que podamos tener corazones receptivos y que podamos permitir que tú penetres en nuestras vidas y que nos preparemos para el pronto regreso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Bien, hay un oportuno consejo que el apóstol Pablo nos da en la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo número 16, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, hermanos, no es ajeno para nosotros el hecho de lo que hoy día estamos viviendo precisamente aquí en Puerto Rico, pero no solamente en Puerto Rico, sino el panorama a nivel mundial. Y es que esta pandemia aún continúa haciendo estragos en el mundo, y necesitamos entonces en esta ocasión poder tomar todos los elementos que tenemos a nuestra disposición para colocarlos en el entorno de lo que la palabra del Señor nos ha ofrecido como información, y añadir a esto la descripción detallada de lo que también el espíritu de profecía ofrece. Esta pandemia ha traído como tal varios problemas muy serios que tienen que ver directamente con la formación del diario vivir del ser humano. Por ejemplo, esta pandemia ha trastocado la economía a nivel local y mundial. También ha trastocado lo que son las relaciones interpersonales. Ha tocado igualmente el aspecto de la religión. Ha tocado también el aspecto social. Y hoy más que nunca, todos los gobiernos están buscando soluciones inmediatas, soluciones oportunas para poder controlar el avance de este virus letal que aún continúa acechando en todos los rincones del planeta. Hoy hemos estado atentos a las noticias locales e internacionales con respecto a cómo la variante que más está causando daño, la variante Delta, siendo esta variante la más contagiosa, y directamente han tratado de vertir mucha información que pueda ayudar a que las personas se concienticen de la manera en que entonces deben actuar, ya sea en la protección con respecto a la mascarilla y también en el distanciamiento y lo que es también la higiene personal. Pero lo que pretendemos en este momento es poder nosotros tomar mucha información de esta y colocarla dentro del panorama del futuro profético. Hoy muchos cristianos, también muchas personas religiosas, se están haciendo muchos cuestionamientos con relación a lo que está sucediendo. ¿Será esto el fin del mundo? ¿Será esto directamente lo que Dios ha permitido que suceda por motivos especiales? Obviamente, cuando hablamos de pestes, cuando hablamos de pandemias, cuando hablamos de pestilencias, ese tipo de vocablo sí aparece en el registro bíblico como aquellas situaciones o eventos que van a tener entonces una connotación directa en los asuntos que van a estar cumpliéndose en la profecía
antes de que Cristo venga. ¿Cómo entonces nosotros como cristianos podemos sacarle provecho a esta situación que está ocurriendo, en la cual nos ha tocado vivir? Algo quiero puntualizar y esto quiero ya tenerlo como parte de la base del tema que estamos ya desarrollando. El primer asunto que quiero presentar es que Dios debe permitir que ciertas cosas sucedan porque su palabra se tiene que cumplir. El otro aspecto del propósito de Dios en permitir que algunas cosas sucedan es en el hecho de que Dios igualmente está proveyendo para su pueblo una experiencia que debe aprovechar, porque en algún momento estas situaciones se van a repetir en el futuro, pero a un nivel mucho más alto del que se puede estar pasando en un momento dado, y Dios lo hace con el fin, como mencioné, de que el pueblo de Dios, el pueblo que le pertenece a Él, pueda aprovechar bien el tiempo para prepararse para cuando entonces estos eventos proféticos se cumplan, que su pueblo pueda estar preparado. ¿Qué propósito tiene el tema que estoy compartiendo? Vuelvo y te recalco, quiero contextualizar lo que hoy estamos viviendo y aplicarlo directamente a los eventos que tendrán lugar en el aspecto profético antes de que Cristo venga. Si te fijas, te voy a dar mucha información para luego entonces irla tomando poco a poco y desmenuzándola para poderla entonces colocar una con una para que podamos tener un mejor entendimiento de qué es lo que Dios está queriéndonos decir directamente a nosotros, sus servidores, con el fin de que podamos a través de toda esta crisis poder tener el aspecto de la bendición y que se cumple el propósito de Dios con nosotros. Francia, una de las potencias mundiales y uno de los países de más alta reputación en la comunidad europea, a través de su presidente, el señor Emmanuel Macron, han tomado una decisión radical para poder controlar la pandemia, y es el hecho de que han colocado entonces una directriz de que toda la ciudadanía francesa debe obligatoriamente vacunarse. De no hacerlo, entonces quedarían privados de poder tener el libre comercio, no van a poder comercializar, y por otro lado tampoco tendrán derecho a participar de actividades recreativas. Esto es interesante porque nos lleva a nosotros a pensar en aspectos que futuramente van a trastocar directamente al pueblo de Dios de algún modo en la historia futura del cumplimiento profético de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No pretendo que este tema se tome como una lucha de opiniones o entre los vacunados y los no vacunados. Esto no es un tema que tenga que ver con héroes y villanos. No, nada de eso. Simplemente quiero presentar una información de una forma objetiva con el fin de aplicarla a el concepto teológico que nos compete en esta hora en que estamos desarrollando este tema. La realidad, según la información recibida en Puerto Rico y en Estados Unidos, es que la pandemia ha estado entonces teniendo un avance, y ahora están responsabilizando a las personas que libremente han tomado la decisión de no vacunarse como los responsables de esta situación en la que el COVID-19 ha estado avanzando. Aunque es claro el hecho de que la vacunación no protege al vacunado de ser nuevamente contagiado, ni de tampoco entonces transmitir este virus, lo que sí
garantiza es que aún los síntomas que pueda sentir van a ser leves y según lo que han dicho los expertos, le va a proteger la vida a esa persona que ya está inmunizada. Estamos dando datos de lo que hemos recibido directamente de los expertos en estos temas. Durante estos días pasados, el gobernador interino de Puerto Rico, el señor Omar Marrero, utilizó un vocablo bíblico con respecto a lo que en el futuro quisieran entonces implementar en Puerto Rico, y estoy hablando de la vacunación obligatoria. El señor Omar Marrero indicó que a los no vacunados no se les debiese dar la oportunidad de comprar ni vender. Este vocablo lo puedes conseguir en el libro de Apocalipsis capítulo 13, pero son detalles que necesitamos ir desarrollando. Para los que tengan alguna duda en estos momentos, si esto tiene que ver directamente con las señales finales nombradas y definidas en la Biblia y el espíritu de profecía, les tengo que decir directamente no. Esto que estamos viviendo no tiene que ver directamente con lo que está descrito en la Biblia y con lo que está descrito en el espíritu de profecía que debe ocurrir justamente antes de que Cristo venga. Sin embargo, hay asuntos que Dios los va a utilizar para que en medio de esta crisis en que estamos nosotros hoy día inmersos, que logremos en diminutas comparaciones podernos preparar para los eventuales casos que sí tendrán lugar en un momento dado a un nivel mucho superior de lo que estamos hoy día nosotros sintiendo a nuestro alrededor. Dios tiene el propósito de que hoy nosotros tomemos estos momentos de crisis y que nos podamos preparar. Eso sí es una realidad. Las alegaciones para una vacunación obligatoria, tal como lo mencionó el gobernador interino Omar Marrero, y como hoy día el gobierno en Puerto Rico ha estado más o menos tratando de preparar para alguna orden ejecutiva futura directa, es porque hay varios aspectos que están siendo ahora mismo trastocados por el avance de esta pandemia, y es el primer asunto que está en cuestión es que hay que proteger la ciudadanía. La próxima razón que se está teniendo en consideración para una vacunación obligatoria es que también la pandemia está afectando el aspecto económico, porque los comercios no pueden tener la libertad que quisieran tener para entonces hacer negocios tal como lo hacían antes de que la pandemia hubiese llegado a nuestro territorio. Por otro lado, también se tiene sobre la mesa el hecho de qué aspectos constitucionales podrían dar entonces herramientas para que sí esta vacunación pueda ser entonces obligatoria. Y por otro lado, también se está hablando de que se debe tener una mayor orientación con respecto a todo lo que tenga que ver con información con respecto a lo que es la vacunación contra este virus que nos está atacando. Se están dando hoy día las condiciones, diríamos, las condiciones muy específicas para que la vacunación se tome como una condición obligatoria aquí en Puerto Rico. Cuando estas cosas suceden, entonces la jurisprudencia entra en acción, porque obviamente hay personas que no están de acuerdo y están indicando que esto podría llegar a los tribunales porque se están violentando los derechos de la libre decisión, y más con lo que tiene que ver con su manera de pensar y con sus cuerpos como tal. Aquí es donde entonces
los abogados deben ir y buscar todo lo que está relacionado a la historia pasada para ver de qué manera asuntos como los que estamos viviendo hoy día se resolvieron en el pasado. En el 1905, cuando llegó la pandemia de la viruela, el Tribunal de Puerto Rico resolvió que la vacunación obligatoria no era inconstitucional. Acuérdate que lo que estamos tratando es de contextualizar lo que hoy estamos viviendo con lo que va a suceder en el futuro profético que está descrito en la Biblia y que igualmente está descrito muy detalladamente en el espíritu de profecía. Por eso estamos dando todos estos detalles para que los podamos tomar como base para luego hacer la aplicación directamente a lo que debe ser el propósito del tema que estamos desarrollando para ustedes. El señor Carlos Ramos, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, cuando dio su opinión al respecto, envió un mensaje que quiero compartir contigo y lo voy a citar. Dice: está llegando el momento donde se debe ceder esa libertad individual que se tiene por un bien superior. Este catedrático de Derecho Constitucional está diciendo: es el momento en que las personas tienen que dejar a un lado el asunto de los aspectos de la Constitución y los asuntos que tengan que ver con las razones donde las personas están reclamando su derecho a la libre decisión, porque hay algo que necesita atenderse y que eso es más importante que estar entonces tomando algún tipo de relevancia directamente en poder contrarrestar las ideas de lo que se está proponiendo en Puerto Rico para la vacunación obligatoria. La Ley 25 del año 1983 obliga la vacunación de los estudiantes salvo por razones religiosas. Y entonces Carlos Marrero, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Interamericana, él añade que el estatuto dice que ni siquiera una razón religiosa va a poderse invocar si hay una pandemia. ¿Te fijas? Ahora, este profesor de Derecho Constitucional, un experto en esta área, está diciendo: si hay pandemia, esta razón religiosa no se puede tomar en consideración. Ya estás viendo cómo el asunto, cómo el aspecto religioso se está tomando y se está arrinconando a un lado, porque ya para este tipo de opinión constitucional esto no tiene importancia, no tiene relevancia. Por otro lado, Yanira Reyes, otra profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana, dice, y cito: en una situación como la del COVID-19, los gobiernos pueden tomar medidas de emergencia. ¿Qué significa una medida de emergencia? Significa el hecho de que el gobierno está autorizado a tomar la decisión que tenga que tomar, y si la decisión que tienen que tomar actualmente es obligar a la vacunación, entonces Yanira Reyes, profesora de Derecho Constitucional, está diciendo que el gobierno está autorizado a poder tomar la decisión en cualquier momento. Por otro lado, Jaime Sanabria, que es también un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Puerto Rico, da su opinión al respecto y vuelvo a citar: los ciudadanos tienen el derecho de su libertad religiosa y hay derechos constitucionales que protegen la vida y la salud. ¿Qué está diciendo ahora este catedrático? Está diciendo: sí, es correcto que hay unos principios religiosos, hay unas razones religiosas, pero también esos religiosos que tienen
entonces sus opiniones, que tienen sus decisiones bien fundadas, tienen que entender que por encima de las razones religiosas está entonces la protección de la vida y la salud de la población como tal. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Adventista al respecto? Mira, la posición de la Iglesia Adventista a nivel mundial es que cada persona tome la libre determinación de vacunarse o no vacunarse. La Iglesia Adventista no interviene en esa decisión de cada persona que ahora mismo está siendo miembro bona fide de nuestra iglesia, y la Iglesia Adventista igualmente, para los que no son miembros de nuestra iglesia, tiene la misma opinión. La Iglesia Adventista, vuelvo y recalco, la posición de ella es que cada persona tome la libre determinación para vacunarse o no vacunarse. Vamos a contextualizar toda esta información actual con los eventos futuros. El gran problema que estamos teniendo hoy día es el repunte de casos que están amenazando la salud física, la salud emocional de los ciudadanos, y también está trastocando la economía de los países. Por ejemplo, estuve leyendo acerca de que en el estado de la Florida están habiendo un promedio de 21,000 personas que se están contagiando diariamente. Esto es una cifra demasiado alta. Y esta cifra que se ha informado a través de la prensa local y los noticiarios dice que es la cifra más alta desde que inició la pandemia. Los ciudadanos sienten en todo el mundo que realmente esa libertad que antes estaban disfrutando la necesitan volver a disfrutar. Esta apertura que ha estado entonces siendo más flexible a la vida cotidiana, los ciudadanos no quieren volver a un lockdown, no quieren volver a una cuarentena, no quieren volver a las restricciones. El ciudadano quiere mantenerse en una libertad donde no deban haber restricciones algunas. La economía, por otro lado, se ha estado deteriorando enormemente debido a que no se ha podido hacer entonces un libre comercio. Y las personas y sus gobiernos quieren vivir entonces en una libertad y sin amenazas, sin restricción alguna en sus vidas. Los gobiernos están buscando mantener una estabilidad económica y social, como también están tratando de detener todo aquello que amenace el poder lograr los objetivos que dejan, que entonces permitan mantener a esta pandemia en control. En el tiempo final, que aún no ha llegado, habrá un repunte. Mira la fraseología que estoy utilizando, que está temperada a lo que estamos viviendo. En el tiempo futuro, cuando los eventos finales tengan específicamente su cumplimiento en el calendario divino, habrá un repunte en cuanto a desastres en el mundo debido a las calamidades que van a acontecer y que aún no se han desarrollado, porque los 4 ángeles que han sido designados para detener los vientos de destrucción todavía no han recibido la orden para retirarse de hacer el trabajo que están haciendo. Pero en algún momento, cuando estos ángeles, estos 4 ángeles que están identificados en los 4 puntos cardinales norte, sur, este y oeste, reciban entonces la orden de que se retiren, entonces los desastres naturales, que ya lo estamos viendo como algo que está aconteciendo bajo cierto control en diversas partes del mundo, entonces esos desastres van entonces a tener
un alcance mucho mayor, y es por eso que utilizo la palabra repunte. Va a haber entonces unas calamidades, va a haber un caos grandísimo, y obviamente cuando esto esté ocurriendo, los que ya han estado estudiando la palabra de Dios se van a dar cuenta de que precisamente el tiempo profético se está cumpliendo precisamente en el tiempo en que ellos también están viviendo. Pero también dice la historia profética que le van a echar la culpa a estas calamidades que se están viniendo a las personas que no se han vacunado con la ley dominical. Mira cómo te estoy hablando. Ha habido un repunte de desastres a nivel mundial, hay caos, las personas están desesperadas, los gobiernos, los países están buscando soluciones para poder controlar esto, pero no lo van a poder controlar, y entonces van a buscar los responsables de todo esto. Ahí es que van a identificar un grupo de personas a nivel mundial que no se han vacunado, pero no se han vacunado bajo la ley dominical que será impuesta directamente a través del trabajo que el enemigo va a estar haciendo, utilizando los gobiernos principales del mundo para que esto se pueda establecer. Ahora quiero compartir una cita que está en el libro Primeros Escritos, en la página 36, que dice: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 plagas postreras. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y mira cómo cierra esta cita, y que si podían raernos de la tierra, las plagas entonces se detendrían. En aquel tiempo señalarán como la razón principal que hay que proteger la ciudadanía. ¿Te acuerdas que en un momento dado te dije que una de las razones por la cual se está planteando la vacunación obligatoria es por el hecho de que hay que proteger la ciudadanía? Esto mismo va a acontecer en los eventos finales. La misma razón que hoy día está sobre el tapete, trabajándose en los gobiernos a nivel mundial, y que igualmente ya Francia lo hizo y que Puerto Rico lo está manejando y acariciando, es por el hecho de que quieren proteger entonces la ciudadanía, y por eso están haciendo una argumentación a favor de la vacunación obligatoria. Mira, antes de continuar, quiero serte claro, no estoy aquí planteando una opinión personal a favor de los vacunados o a favor de los no vacunados. Simplemente estoy tomando la argumentación de lo que hoy día estamos viviendo y lo estoy contextualizando con lo que va a pasar en los eventos futuros en una escala mucho más amplia de lo que tú y yo podemos pensar. Voy a continuar. Los aspectos constitucionales que hoy cobijan y protegen a los países y sus ciudadanos entonces van a dejar de ser aplicados. Algunos profesores de derecho constitucional de las entidades universitarias principales de Puerto Rico, tal como te mencioné anteriormente, han dado su opinión al respecto a las limitaciones que ya no existen dentro del marco de la ley. Fíjate cómo las cosas cambian. Primero, la constitución de cada país, esos reglamentos, esas leyes que protegen los derechos de un ciudadano y que siempre ha sido algo lo han magnificado. Ahora, bajo estas condiciones, ya eso deja de magnificarse y lo que tiende es a minimizarse, porque obviamente
las posturas ahora son diferentes y obviamente hay un asunto de conveniencia detrás de todo esto. El mensaje está siendo muy claro y es que lo que creemos que es un asunto de protección como lo que es la Constitución dejará de serlo de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué puedo entonces buscar con respecto al tema de la Constitución y cómo ésta dejará de ser relevante, importante en los países en los que entren en alguna crisis en el futuro, como serán los eventos proféticos? Vamos a leer lo que dice en el libro Conflicto de los Siglos, un excelente libro, en el capítulo 36. Dice de la siguiente manera: la Constitución de los Estados Unidos, y acuérdate que somos territorio americano, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más debe temer el Estado. O sea, está diciendo, el Estado no debe estar ahora mismo dándole importancia a los asuntos que tengan que ver con pestilencia, porque la verdadera peste, según lo que dice este caballero, el Papa Pío IX, en esta encíclica, es el hecho que la verdadera pestilencia está entonces en lo que más debe temer el Estado, que es el asunto de la libertad de conciencia. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre del año 1864, 10 años más adelante, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear su fuerza. ¿Te fijas cómo en un momento dado del futuro lo que es la Constitución, lo que son los derechos, va a ser dejado a un lado porque hay cosas más importantes que atender y el fin entonces justificará los medios? La recomendación que los gobiernos están indicando es que se orienten. Otra de las razones que se está presentando es que las personas orienten, que el gobierno orienten, que las personas ayuden a orientar a otros, a aquellos que no se han vacunado, para que lo hagan y así que puedan evitar mayores limitaciones y consecuencias en el futuro a largo y corto plazo. Es así tanto que, como mencioné anteriormente, el gobernador interino Omar Marrero utilizó entonces el mismo lenguaje de Apocalipsis 13, donde dice que las personas que no estén vacunadas no tendrán el derecho ni de comprar ni de vender. Esto lo que obviamente tiende entonces es a amedrentar, es a coaccionar, es a intimidar a las personas que no han entrado en el proceso de vacunación. Y vuelvo y te hago una aclaración: no estoy defendiendo posturas, sino estoy contextualizando lo que hoy estamos viviendo para enmarcarlo en los eventos que sí van a estar desarrollándose en el futuro, justamente antes de la venida de Cristo. Estos son, hermanos, simples lloviznas que están cayendo ahora mismo y que el pueblo de Dios necesita estar claro para que se pueda preparar para esos eventos que van a tener lugar en el futuro, en el calendario de Dios. Es como si el gobernador interino hubiese dicho, y voy entonces a parafrasear: cambien de parecer, si no les puede ir muy mal ya ahora, inmediatamente o más adelante en el futuro. En el tiempo final,
precisamente el enemigo va a emplear este tipo de argumentación. Va a querer que los gobiernos entonces amedrenten, que intimiden, que coaccionen a aquellos que no han sido vacunados por la ley dominical, para que entonces cambien en su manera de pensar y que eviten entonces las consecuencias por las malas decisiones que han tomado. Ahora quiero entonces compartir lo que dice en la historia de los profetas y reyes en la página 136 y 137. Dice así: Satanás dice: por temor a que le falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. ¿Te das cuenta cómo el enemigo entonces, a través del decreto que él va a influir sobre los gobiernos, se va a establecer que aquel que no tenga la marca de la bestia y su imagen, aquel que no esté vacunado con la ley dominical, no tendrá derechos para comprar ni vender? El enemigo va a utilizar este mismo argumento para entonces llevar a cabo una campaña en la cual amedrente, intimide, coaccione a los que en ese momento dado de la historia en que esto ocurra, cambien de parecer, porque entonces van a sufrir mucho. No es en balde el hecho de que entonces el mismo Hijo de Dios diga entonces en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 29 lo siguiente: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Mira cómo ya Dios, ya Jesucristo, de antemano nos está diciendo que cuando estas cosas sucedan, su pueblo se quede tranquilo, porque Dios lo va a proveer todo. Pero es importante que hoy, mientras tú y yo estamos inmersos en estos detalles que ya nos hemos acostumbrado a vivir, ya nos hemos acomodado a las circunstancias, podamos despertar y darnos cuenta de que Dios está permitiendo todo esto con el fin de que nosotros estemos preparados cuando realmente estas mismas situaciones sucedan entonces dentro del marco profético. No hay ninguna duda que el aspecto económico está en crisis actualmente, y no se puede permitir que esta crisis económica sea creciente, porque si se acrecenta, entonces esto va a crear un caos mucho mayor del que ya se está teniendo. Parte de los esfuerzos de la unión entre las grandes naciones y del poder absoluto de los Estados Unidos estará basado en el aspecto económico del futuro. Cuando el aspecto económico, las naciones lo dominen, esto representa para ellos poder, porque van a estar sintiéndose que están al control de todas las cosas. Pero una nación que tenga entonces una crisis económica se va a ver en la obligación, para subsistir, de aliarse entonces a otra nación, a otra entidad, y esto lo que lo va a colocar es en desventaja, porque el que tiene el poder es otro, y entonces el que pide prestado está sujeto a aquella potencia que sí tiene el poder económico. Cuando la profecía en el futuro se cumpla de la unión del Estado y la Iglesia, precisamente esa unión no solamente va a ser en el aspecto religioso, esto también se va a ver una unión muy sólida en el aspecto económico, y es aquí donde nosotros vamos a ver cómo esto igualmente va a ser una señal clara de que estamos precisamente en los momentos finales de la historia de este mundo, porque ya Cristo está a las puertas.
La unión predicha entre Estados Unidos y el papado, eso está directamente señalado en los eventos finales proféticos y tenemos que estar pendientes a todos estos detalles. Hemos tratado, hermanos, de estar contextualizando los eventos futuros predichos en la Biblia y en el espíritu de profecía con lo que ha estado ocurriendo durante esta pandemia. Y no me estoy refiriendo, vuelvo y recalco, a un asunto sobre si la persona se debe vacunar o no se debe vacunar. Cada persona debe ejercer su libre determinación al respecto. Tampoco hemos querido denigrar la opinión pública, ni gubernamental, local, ni mundial. No hemos estado igualmente menoscabando la información que viene de la coalición científica, tampoco de los CDC, tampoco del epidemiólogo principal en los Estados Unidos, Fauci, nada de eso. Simplemente hemos traído los aspectos que tienen que ver directamente en los entornos en que estamos viviendo actualmente y cómo el propósito de Dios quizás no lo estemos viendo y Dios está hablando muy claro en el hecho de que tomemos todas estas experiencias y nos podamos preparar para unos eventos mayores que sí estarán dentro del marco profético bíblico y también dentro del marco profético del espíritu de profecía. Es importante que podamos desarrollarnos como cristianos maduros, cristianos donde nosotros podamos escuchar únicamente la voz de nuestro Dios, que podamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe, que este Espíritu Santo sea el que nos hable directamente y que veamos que realmente Dios nos está acompañando a cada momento. Quiero entonces citar lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, donde nos da un sabio consejo. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué otro consejo puedo en esta hora darte para que podamos permitir que Dios nos pueda bendecir? Voy a ir a la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 11, que dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando nosotros creemos. ¿Será posible que el pueblo de Dios esté adormecido y no esté viendo lo que Dios está permitiendo que suceda como el aspecto de que cumple el propósito de Dios para que nos preparemos para lo que sí va a acontecer en el futuro? Hay otro consejo que está de parte del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, y dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si te fijas, tanto el libro de Lucas con este pasaje de la primera carta de Pedro se nos está haciendo una recomendación, y es que nos mantengamos en oración. Lo más que se necesita en este momento es que podamos estar unidos en oración, porque es la manera en que nosotros nos comunicamos con el Dios del universo, el que ordena los tiempos, aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, siempre recabando en que ya Cristo está a las puertas. La llovizna que reta nuestra fe. Hoy ha estado cayendo una llovizna sobre el pueblo de Dios.
El fuerte aguacero será en el futuro. Pero ahora, bajo esta llovizna que reta nuestra fe, es el momento en que debemos nosotros estar tomando este tiempo para prepararnos para los acontecimientos que sí marcarán el tiempo profético descrito en la Biblia y descrito también en el espíritu de profecía. Es por eso que el libro de Efesios capítulo 5 versículo 16, que fue el primer versículo que utilicé para comenzar este tema, lo voy nuevamente a repetir. El consejo del apóstol Pablo: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiera Dios que podamos aprovechar el tiempo, pero que lo aprovechemos bien. ¿Cómo lo aprovechamos? Colocando nuestras vidas enteramente al servicio de Dios, orando, cumpliendo con la misión, escuchando la voz de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender todo lo que estudiemos en su santa palabra. Te invito para que juntos podamos elevar una oración a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias te damos porque no nos sentimos solos. Tú has estado con nosotros, has estado hablándonos en esta hora y has querido despertar nuestro sentido espiritual para que podamos entender que este momento en que estamos viviendo son precisamente momentos donde tú has querido que tu pueblo se vaya preparando para aquellos eventos que sí tendrán lugar en el aspecto profético en el futuro y que tendrán una magnitud mucho mayor más allá de lo que nosotros podamos entender actualmente. Queremos tomar la decisión de ser guiados por tu presencia, de continuar permitiendo que tu Espíritu Santo nos dirija y tomando la palabra profética como esa palabra donde nos alumbra como una antorcha hacia la Canaán celestial. Estamos hoy renovando nuestro compromiso delante de ti y presentándonos para que tú nos puedas bendecir una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te pueda continuar bendiciendo ahora y siempre.